¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, días y noche de la hora en la que nos estén mirando. Bienvenidos al podcast Tras el Micrófono, el primer episodio del año, señores. Muchas gracias a todos ustedes que nos vieron en el 2025. Gracias por todos los episodios que estuvieron consumiendo, que estuvieron viendo. Esperemos que hayan sido de mucha edificación. Y chicos, estamos en el primer episodio de 2026. Y qué mejor que estar con una gran invitada que ustedes la pidieron. Señoras y señores, ustedes aclamaron este episodio y me llenaron el buzón de mensajes para que volviera a venir. Y después de muchos depósitos bancarios, Sí, logramos tenerla aquí. Isis, amiga querida, bienvenida gracias, a este tu gracias. espacio, ya sabes. Gracias, Brian. Gracias a toda la comunidad de Tras el Micrófono por volver a invitarme. Es un honor estar aquí y pues como dice nuestro amigo, qué mejor manera de empezar el año que con esta charla. Y pues aquí estaremos hablando un poquito de muchos temas y tomando cafecito, claro que sí. Lo que no puede faltar. No puede faltar, Creo muy que importante. estábamos ahorita antes de grabar el episodio y llega Isis y le digo, ya está listo el café y ella, gracias. Gracias, tú sí sabes. Porque una charla siempre, chicos, es mejor con café, Con así café. que donde estés, prepárate un cafecito, prepárate un té si es que no te gusta el café y si no te gusta el café ve al médico Ve al porque eso médico, es de Dios. pídele al Señor que te ayude. Pero sí, chicos, y el día de hoy traemos un muy buen tema, un tema muy interesante y sobre Así todo es. de mucho crecimiento para las personas, y es formando ministerios. Formando ministerios, ¿qué son ministerios? Pues los ministerios que Dios edificó en la iglesia, ¿no? Los que ya sabemos, los diferentes grupos ministeriales que hay en todas las iglesias. Obviamente hay algunas en las que hay ministerios que en otras no, pues en el caso aquí de Isis, que ya está en lo que es el ministerio de danza. En algunas iglesias quizá no lo hay. Múltiples ministerios, ¿no?, que vamos a estar viendo ahorita a lo largo de lo que es el episodio. Y queremos hablar un poquito, sobre todo ahorita, en los puntos que traemos, del primero que nada lo que es el llamado, Isis. El llamado y la confirmación de Dios. Así es. ¿Qué piensas tú acerca de cómo es ese llamado? ¿Cómo fue en tu vida ese llamado? Bueno, primero que nada, yo pienso y he experimentado que el llamado no muchas veces llega así como con luces de colores y fuegos artificiales, sino que a veces nace de la necesidad de servir. A veces se puede llegar a sentir como una carga, una necesidad de solucionar un problema o una actividad en específico, y el llamado viene a ser confirmado por parte de la iglesia y de los líderes. Y creo que algo muy importante en el llamado es empezar a servir. Muchas veces, a ver, me ha tocado platicar con personas y no voy a echar de cabeza a nadie, no voy a decir nombres ni me los Por pidan, no querer quemar por a... no querer quemar a nadie, pero si lo hacen ustedes, no lo hagan otra vez. Muchas personas se quedan como esperando y orando esa confirmación de un llamado que Dios tiene para tu vida, pero llegas a pedirle ayuda para barrer y dice, no, es que eso no es lo mío. O llegan a pedir ayuda para servir con los niños y dicen, no, es que eso no es lo mío. Entonces, siento que el llamado viene a ser confirmado en cuanto tú empiezas a servir. Así es como tú puedes empezar a sentir como esa necesidad de servir dentro de tu iglesia, de comunidades. Y a través de la iglesia, a través de los líderes, de tu pastor, Dios puede confirmar los llamados. Así es. Totalmente, y es que es mucho, a veces creemos y nos pasa que en lo que más nos gusta es donde Dios nos va a tener el llamado, Sí, y no siempre es así. no siempre Muchas es veces así. hay talentos que Dios tiene en ti que tú mismo no has descubierto. O Así es. sea, conozco gente, y bueno, me lo platicabas en el podcast anterior, que tú que querías formar parte de lo que era el El ministerio de alabanza. alabanza y pues Entonces no. fue como alabanza, 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 y Dios te tenía tu llamado en otro lugar. Pero a Así veces es. nos aferramos a, yo quiero estar ahí, yo quiero, tengo que estar ahí. Y es importante estar abiertos a lo que Dios puede tener para nosotros. Así es algo muy importante y aparte te hace un siervo o una sierva más completa el poder como servir en diferentes áreas que al principio piensas que no es tu llamado,
de decir, no, pues que no le tengo paciencia a los niños, pero ahí Dios te va a enseñar paciencia para poder llevarla al liderazgo o al llamado donde Dios te va a poner. Entonces, el servir en otras áreas que al principio piensas que no es lo tuyo, te pueden complementar para servir en el área donde Dios te va a poner. Exactamente. Y finalmente es un crecimiento. Por ejemplo, también es otra de las cosas que no quiere decir que tu llamado sea en un área no te puedas desarrollar en otras áreas de la iglesia o te puedas involucrar. Sí. O sea, yo conozco gente que si bien está, por ejemplo, en mi iglesia hay gente que ahorita hay un chico que es bajista y él también está sirviendo con los adolescentes. O sea, tienes también otro ministerio, está enseñando en lo que es adolescentes, semanas en las que toca, semanas en las que está allá. Hay gente que también son líderes de jóvenes y al mismo tiempo están tocando y al mismo tiempo están de ingenieros de audio. Entonces, sí, una bastante. cosa no quiere decir que, ay, es que yo ya estoy en la alabanza, yo ya estoy en mi grupo de danza y ya, o sea, ya no necesito estar en otra área. No, finalmente las áreas de la iglesia son importantes, y igual para poder formar las siguientes generaciones, que vamos a ver más adelante. Sí, personalmente hablando, en mi iglesia me ha tocado servir en todas las áreas prácticamente. Me ha tocado estar en finanzas, he estado con los niños, en proyección, en audio, multimedia, en un montón de cosas. Y al principio así era como lo platiqué, nacía como de una necesidad de servir, de una necesidad que a lo mejor no había alguien que pudiera servir en esa área y pues ahí va Isis y sirve. Ahí va la Isis y acomoda el teléfono, ahí va la Isis y le mueve el audio. Pero pues después Dios fue llamando personas que se encargaran de esas actividades, pero a lo que voy es que lo que tú aprendes en esas diferentes áreas te complementa. Por ejemplo, ahora que he salido a algunos eventos de que se dificulta el audio y yo digo, yo sé moverle a la consola. Yo sé cómo se hace eso. O las otras actividades que realizas van y te complementan en el área donde Dios te está poniendo. Entonces, no tomes por menos todo el proceso que Dios va a hacer contigo antes de poder confirmar tu llamado. Exactamente, y nuevamente no te limites, no digas, no te ya limites. estoy aquí, ya no voy a otro lugar. No, hay muchas áreas en las que y todo lo que aprendemos día a día nos sirve bastante. O sea, me pasó hace poquito que con los chicos de Altares, saludos chicos, fuimos a un viaje a Chiapas, tuvimos por allá la oportunidad de ir, y el hecho de que pues yo supiera lo que es audio junto con Saulito, un enorme saludo amigo y muchas gracias por todo el apoyo allá, porque básicamente llegamos a hacer audio ya completo desde cero. O sea, llevamos lo que eran las iPads. Wow. Ahí estábamos haciendo todo el audio de toda la verdad. Ministerio Shekinah se lo rifaron cañón. Ahí me ven a mí diciéndole, digo, quiero otro micrófono para ponérselo abajo de la tarola, y otro día me tienen ahí el micrófono. Wow, entonces, qué bendición. Finalmente el hecho de conocer distintas áreas te ayuda a poder mejorar el servicio. Bastante, te ayuda a poder complementar y aprender de otras áreas y de otras personas también. Y también creo que algo muy importante en el llamado es poder diferenciar la emoción de la convicción. Exacto. Porque la emoción es pasajera. La emoción de tocar el bajo, la emoción de tocar el pandero puede ser algo que en 1 año, en 2 años desaparezca porque algo pasó dentro del ministerio. Pero la convicción y la confianza en Dios es algo que permanece y que a pesar de las pruebas o de los obstáculos que se puedan presentar en los diferentes ministerios, permanece. Y es cuando entiendes que ese era tu llamado, que no era una emoción, sino que era un llamado que puede permanecer a pesar de los cambios personales de vida, de cambiar de escuela, de casarse, de tener hijos, de avanzar en la vida. Aún así tu llamado sigue contigo. Exactamente, y es que finalmente es esa convicción de cuando Dios realmente confirmó tu llamado, cuando realmente es esa el área. Porque ves, bueno, conozco gente, y creo que tú también, que llevan, inclusive tú me comentabas de la primera persona que fue tu maestra de danza. O sea, ¿cuántos años ella llevaba en esa área? ¿Cuánta gente ella ya había preparado? ¿Cuánto pasó en su vida? Casarse, como tú dices, tener hijos, y aún así volver a adaptar todo eso al ministerio que Dios te ha dado. O sea, eso habla de la verdadera convicción de Dios, porque es muy fácil y bonito y
a lo largo del tiempo conocemos, o me ha tocado conocer gente que son muy buenos en todo, ¿eh? O sea, tú les das la oportunidad en multimedia y crecen ahí, les das la oportunidad en alabanza y crecen, les das la oportunidad en las distintas áreas y son muy talentosos, aprenden rápido, pero tienen también ellos que aprender a distinguir su llamado y lo que va a ser su convicción de ministerio. Así es. Y algo también que podemos platicar es el carácter. Uy, es un tema así, que hay que manejar con pincitas. No, no lo vamos a manejar con pincitas. El carácter de un líder, de un siervo, es lo que va a determinar tu permanencia dentro del ministerio, es lo que va a determinar la convicción que tienes a cumplir el llamado que Dios te dio, porque cumplir un llamado no es fácil. Al principio todo es bien bonito de decir, ay, Dios me confirmó que voy a ser panderista, Dios me confirmó que voy a ser predicador en las naciones, pero para llegar a ese punto hay que pasar un proceso, y a veces, y siempre, y no importa cuántos años tengamos en el ministerio, siempre renegamos por pasar por procesos, porque no nos gusta sufrir. ¿Y a quién le gusta sufrir? Claro que no. Pero la enseñanza que Dios nos deja a través de ese proceso es lo importante y es lo que moldea tu carácter. La emoción es pasajera, pero tu llamado es algo que va a permanecer, que eso es lo que estoy platicando. Pero tu carácter y la humildad con la que manejas las situaciones, eso es lo que te va a abrir puertas. Y cuando subas de nivel, siempre subir con un carácter y con una actitud de humildad. Siempre aprendiendo y no creyendo que ya lo sabes todo, porque nunca se termina de aprender. Mientras estemos aquí, seguimos aprendiendo. Y es que muy importante, o sea, la palabra carácter, que fue algo que identificó mucho a Jesús cuando estuvo en la tierra, se habla mucho del carácter, pero Jesús desarrolló ese carácter a base de pruebas. Sí. Finalmente, a base de las situaciones difíciles es donde se forma ese carácter, donde se saca, como comúnmente se dice, la casta, donde se saca ese carácter de Cristo, donde se forma. O sea, no se forma en lo bonito, en lo fácil, en lo cuando te dicen, qué bonito danzaste, no. Se forma en ese momento en el que le agradeces a Dios por la prueba. En el desierto. En el desierto es donde realmente en el desierto se forma el carácter. Se forma ese carácter. Y ahora, yo quiero tocar un poquito ese tema, la prioridad, la importancia de lo que es el carácter por sobre el talento. Porque tú puedes ser alguien muy talentoso, pero si no tienes carácter no te va a servir de nada. No te va a servir, porque en vez de ser de bendición, ay, no sé qué otra palabra usar, pero a veces el carácter puede ser de destrucción. Para ti mismo, inclusive. Para ti mismo principalmente, y para los ministerios. Entonces, un carácter así como Jesús no es fácil de lograrlo, pero pensemos en esto. Así como Jesús actuaba con amor para corregir, para enseñar. Sí, hubo un momento donde se molestó porque somos humanos, pero las enseñanzas de Jesús son a base de amor, y tener un carácter puede unir ministerios, pero también puede dividir ministerios. Entonces, el carácter es algo que como humanos nos cuesta y nos va a costar toda la vida mientras estemos aquí en la tierra, pero es algo que tenemos que pedirle a Dios constantemente. Dios, ayúdame con mi carácter, porque como dices, el talento no está por encima del carácter. El carácter es lo que va a hacer que tu talento sea llevado más arriba o que tu talento sea enterrado, como la parábola en la Biblia. Y es algo súper, súper importante. He visto tantas historias, hablando del ministerio de danza, de muchas personas que se han salido de los ministerios, y creo que es algo que pasa en muchos ministerios. Bastante. Ay, no quiero decir culpa, pero sí, por culpa de una persona, de un líder que no tuvo el carácter o la madurez de poder manejar una situación. Porque el talento no lo es todo, tu carácter también es muy importante. Es demasiado importante. Inclusive tú ves muchas personas que ellos están buscando crecer, pero mientras no formen carácter no van a lograr salir, no van a lograr avanzar al siguiente nivel. Se ves a mucha gente que está buscando estar en un lugar y no logra estar, pero no es por falta de talento, no, es por falta de carácter. El carácter solo te va abriendo las puertas. Así es. O sea, cuando lo experimentas te das cuenta de que no tienes tú que buscar el evento, el andar allá o acá. Dios mismo te va abriendo las puertas a base de que vas formando ese carácter.
Así es, porque Dios busca fidelidad en los corazones y Dios llama a los fieles. Y esos fieles pasan por pruebas de fuego donde Dios te lleva a formar tu carácter, pero cuando permaneces fiel, ahí es cuando Dios te lleva al siguiente nivel. Exactamente, y muy importante, el carácter. Mucha gente tiene el carácter, lo confunde mucho con el ser duro, el ser fuerte, y no es algo así. Muy distinto. De hecho, el carácter va mucho de la mano con la humildad, va mucho de la mano con integridad, va mucho de la mano con el servir a otros. Y saber escuchar. Exacto, o sea, saber muchas escuchar. cosas, el amor de Jesús. Entonces, carácter son muchas cosas, no tiene nada que ver con como cuando te dicen es que tiene el carácter fuerte. No. El carácter verdadero de Jesús, el carácter a desarrollar engloba muchas cosas. Creo que va mucho de la mano con la humildad. Es una de las cosas que más tienes que tener cuando formas carácter. Así es, la humildad para poder tratar a las personas y la humildad en compartir todo lo que tienes, en no ser egoístas, en decir, no, pues es que yo ya me sé muchos acordes y no los voy a enseñar, sino que cuando tú compartes, cuando eres humilde al enseñar, Dios te da más también. Y cuando aprendes eso, aprendes a darlo todo. Siempre. Y es inclusive mucha lógica, si te vas a la lógica. Por ejemplo, tú que sirves en el área de danza, imagínate que te cerraras a decir yo ya lo sé todo, o sea, No, yo jamás, ya soy jamás, una jamás, máster, jamás, jamás. yo ya soy X, entonces Jamás. te cierras las puertas a aprender de muchas otras personas que han avanzado en ese camino y que a lo mejor día a día yo creo que aprendemos. Yo mismos alumnos que yo tengo que les doy clases, de ellos yo he llegado a aprender. Aprendes bastante. Día a día. Cada uno tiene su ¿cómo se dice? Su particularidad. Exacto. Y de verdad que a veces aprendemos mucho de ellos. Desde las niñas, yo aprendo desde las adolescentes, desde las damas. Nunca te canses de aprender. Jamás lo vamos a saber todo, porque el único que lo sabe todo es Dios. Exacto. El único sabio es Dios. Entonces, siempre tener esa actitud de humildad y ser alumno antes que ser maestro, porque siempre aprendes, siempre. Dios es un Dios creativo que siempre nos da más. De hecho, pues a veces en la ofrenda leen ese texto que dice, dad y se os dará, ¿no? Medida buena, sí. Apretada y remecida. Y eso es verdad. Mientras tú das más, mientras das tu tiempo, tu talento, Dios te da más. Dios te llena más. Esa medida rebosante, remecida. Entonces nunca te canses de dar y jamás lo vamos a saber todo. Jamás. Siempre una actitud de humildad, un carácter como el de Jesús y seguir hacia adelante porque las bendiciones son grandísimas. Exactamente. Y a lo mejor saliendo un poquito de los temas, aprender mucho porque, y te lo digo y te lo decimos, creo, desde a los que nos están escuchando desde la posición de haber estado ya en muchos lugares, a veces de estar con muchas personas, de ir a lugares que a veces no te imaginas, y ahí es donde más tienes que formar el carácter y la humildad de entender que todo es para Jesús. Todo es para Jesús. Que no eres tú. Que hay muchas formas de alabar a Dios. Exactamente, porque en una vez que tú llegues a creer que es para ti o que tú lo lograste por ti, jamás te vienes abajo. Vienes abajo. Es muy delicado y muy importante, chicos, que entendamos que todo es por y para Jesús. Todo es por Dios y para Dios y sus bendiciones son grandes y mientras más compartamos, mientras más demos, Dios nos va a depositar más gracia. Exactamente, y finalmente el talento es de Él, para Él. Así es. Él nos dio ese talento para usarlo para Él. Para Él y poder seguir cultivándolo, compartiendo y no solamente un talento, sino que yo creo fielmente que Dios nos ha dado otras áreas donde podemos servir y esas áreas también, como platicábamos al principio, te van a complementar en ese ministerio. Me ha tocado estar en el área de la enseñanza, formando maestros de niños, de adolescentes, de células, etcétera. Y yo también aprendo mucho de los alumnos, que es algo punto y aparte de la danza. Y siento que también es un área que me ha complementado en la danza, porque
te da como más recursos y más didácticas para poder enseñar en el área donde tú estás trabajando. Exactamente, y amiga, saliendo un poquito, yéndonos al siguiente tema, que en ese creo que tienes mucho que contar y aportar, bastante. A ver. Porque es, y tú me lo contabas la vez pasada, por eso lo menciono, lo que es el ministerio y el trabajo en equipo. Wow. El saber trabajar en equipo, que en cuestión de ministerios, chicos, es muy importante. Es muy importante. Tu diario vivir en una iglesia, en un ministerio, sí. Saber coexistir con los diferentes ministerios y trabajar mucho en equipo. Así es que el ministerio es un trabajo en equipo. El ministerio no es el líder, el ministerio no es una persona nada más. Somos todos los que participamos en él. Y el trabajar en equipo, primero que nada, pues con humildad, con tolerancia, con amor, con comunicación. Mi consejo es, si eres líder, comunícate. Ten comunicación, porque en mi iglesia no pasa, no voy a decir que es en mi iglesia, por allá en otra iglesia, a veces los líderes toman decisiones y no se las dan a conocer a los demás miembros del ministerio, ¿verdad? Entonces, no sean de esos líderes. Es algo muy importante la comunicación, el trabajo en equipo y el aprender a delegar las actividades y tener confianza, ¿verdad? Obviamente para delegarle la actividad a alguien es porque esa personita ya tuvo un proceso antes, ya fue cumplido, ya fue fiel, no le vas a delegar algo a la persona que falta, a la persona que no avisa, que va a llegar tarde, etcétera, sino que también hay que saber a quién le vas a delegar y aprender a confiar. Como líderes, y lo hablo por mí, a veces nos cuesta soltar, porque pues queremos que las cosas salgan bien. Queremos tener el control. Queremos tener el control, sí, es verdad. Y queremos que las cosas salgan bien y nos preocupamos tanto que creemos que necesitamos estar ahí. Pero, pues somos un cuerpo de Cristo. Uno somos las manos, los pies, la cabeza. Entonces tenemos que aprender en que una persona no lo va a poder todo, sino que el ministerio es un trabajo en equipo. Y la persona va a también ir abriendo ese panorama y va a poder ir trabajando en lo que Dios lo ha llamado. Entonces, aprender a delegar, aprender a confiar y aprender a escuchar. Muchísimo. Y en general, o sea, volvemos, es coexistir diferentes áreas. Ya no nada más es porque a veces, por ejemplo, para ti es bien fácil o cómodo ya poder trabajar en equipo con tu equipo. Así es. Con tus niñas, tus chicas, tu amiga que me comentabas que siempre en equipo. Merari, un saludo para ti. Amiga. Esperemos pronto te puedas por favor, por acá, acompáñame por acá. Entonces ya con ella ya tienes una coexistencia ministerial, pero no es lo mismo trabajar con alguien que ya estás acostumbrado a tener que trabajar con otras áreas. Con alguien diferente, pero ahí es donde entra esa parte de poder hacer discípulos. Exacto. Como decías, como por ejemplo a mí con Merari nos pasa mucho que ya estamos conectadas y sincronizadas y con la pura mirada ya sabemos qué es lo que necesitamos, lo que pensamos, pero sí es verdad que necesitamos capacitar a la siguiente generación y hacer discípulos. Y eso personalmente a veces a mí me ha costado, no por el hecho de tener alguna limitación, alguna envidia, para nada. A mí me encanta enseñar, pero a veces sí nos cuesta como delegar esa responsabilidad porque es eso, es una responsabilidad. Entonces, el preparar personas y el hacer discípulos es algo muy importante porque nosotros estamos de paso. La generación ya está acá, aquí, ahora, ya está la generación que viene, iba a decir atrás, pero no, ya estamos aquí, es el momento de poder compartir, de pasar la estafeta y de hacer discípulos, así como Jesús los hizo. Exactamente, y ahí entra un poquito justo de lo que hablábamos anteriormente. A ti como miembro del cuerpo de Cristo es importante que tengas ese carácter para que tú puedas ser esa persona en quien depositen esa confianza, porque tú ya lo decías, no vas a depositar la confianza en alguien que falta, en alguien que no viene, en alguien que llega tarde. O sea, ahí es donde entra el carácter que hablamos anteriormente, porque es lo que te puede dar y brindar la confianza de tú decir, yo sé que yo no estoy, como cuando me dijiste, voy de viaje,
pero yo sé que las personas que yo dejo van a hacer el trabajo. Así es. Y hablando de eso, le quiero agradecer mucho a Mariana, que el año pasado se hizo cargo mucho del ministerio en mi iglesia, con todos los viajes que tuve. Mariana, gracias de verdad por todo tu apoyo. Y Naomi también es una nueva chica que ahora es maestra. Yo le agradezco a Dios por la vida de ellas, porque nos ha permitido hacer discípulos a través de ellas y que puedan continuar con el trabajo que hemos estado realizando, pero obviamente para que ellas pudieran encargarse de, ahora sí ya de yo decirle, ay, me voy a Chihuahua, tú te encargas del ministerio, ya pasaron pequeñas pruebas, ya pasaron pequeños eventos donde ellas demostraron su responsabilidad y su compromiso con Dios primeramente, antes que conmigo. Y es ahí donde pues Dios nos da sabiduría de empezar a tomar a personas fieles, que son fieles en lo poco, en acudir a un ensayo temprano, en avisar si vas tarde, en avisar que tienes que faltar por alguna situación externa. Y cuando eres fiel en lo poco, Dios te levanta a lo mucho, así, lejos, lejos. Pero la fidelidad y la responsabilidad y la comunicación son parte del carácter de un líder sano. Y no solamente de un líder, sino también de un miembro del ministerio. El aprender a trabajar en equipo engloba estas cualidades, estos valores que estamos platicando también. Exactamente, y como lo decías hace rato, saber escuchar. Saber escuchar. Muchísimo. Líder, tú que estás escuchando eso, escuchar a tu equipo. A veces no hace falta tanto, a veces como líderes te enredas tanto en cómo resuelvo esto. Sí. A veces simplemente necesitas escuchar la retro de tu equipo. Así es. En la iglesia, nuestro líder, Israel, salud, tremenda cosa. Siempre tiene mucho esa escucha de que le lleguen a mandar en el grupo, oye, podemos cambiar esta canción por esta. Oye, inclusive cuando a veces somos muchos músicos en la iglesia y hay veces que ocupamos hacer un intercambio de músicos porque pues me surgió algo o alguien más ocupa tocar esa semana, a pesar de que nosotros nos podemos poner de acuerdo, siempre es primero con el líder. Sí. Oye, ¿podemos hacer este cambio? Ah, no, sí, ok. Sí, bien importante la comunicación y también con los otros ministerios. Por ejemplo, en mi caso de la danza, también tengo mucha comunicación con el Ministerio de Alabanza, con el Ministerio de Liturgia. A veces en algo tan simple que puede ser que, no sé, el músico me acomodó la bocina en medio, pues tengo que decirle, oye, pues yo aquí voy a danzar, ¿no? ¿Me ayudas? Entonces, son ese tipo de cosas que podemos ir platicando y que podemos ir también conviviendo con otros ministerios. A veces las alabanzas, los tiempos, las presentaciones, o mucho, al menos a mí me pasa mucho eso, lo del acomodar los instrumentos o el acomodar el púlpito o a veces los arreglos que hacen en la iglesia, a veces nos quedan muy, muy cortitos, etcétera. Entonces, también comunicarnos como nuestras necesidades ante otros ministerios, y si tú te comunicas bien, también la otra parte del ministerio te va a responder bien, porque me ha pasado, y no voy a quemar a nadie como dije, ministerios de danza que están peleados con el ministerio de alabanza, ¿verdad? Eso aquí en Tijuana no pasa, ya sabemos que no, en otros estados, por allá lejos, pero necesitamos saber comunicarnos con amor, sin pelear. O sea, que no hay necesidad de pelear, simplemente hablar como son las cosas. Oye, me limita mi movimiento, el que tengas la bocina aquí, el que tengas la decoración aquí, y pues se resuelve. Exactamente, y justo es bonito eso hablarlo desde el momento tranquilo, pero me ha tocado estar en eventos, no voy a decir qué eventos, ¿no? Pero en los que en la tensión del momento de que todo pues se tuvo que ya te quedó mal el del audio, que ya esto, que ya lo otro, y todo se está haciendo a la carrera, sí. En esos momentos saber cómo comunicar, porque me tocó estar en un evento en el que justamente se tuvo que reducir el espacio del grupo de danza porque el audio se iba a acomodar, y a pesar de que estaba el momento tenso, supieron comunicarse de, oye, ¿sabes qué? Yo necesito más espacio para esto, oye, ¿cómo pueden mover esto? Y ya se acabó moviendo y se acabó acomodando, pero aún en el momento de tensión, en el momento difícil, saber cómo comunicarte con los diferentes equipos. Y ahí es en esa prueba donde demuestras los frutos de tu corazón y donde sacas el verdadero carácter de líder.
Me pasó en una noche de oración que fue la que movieron por la alerta de huracán, Ok, que iba a ya, ser ya. en el CREA. Sí, fue la que fue en todo por En ti. todo por ti. Sí, ahí Fue en estuvimos todo por tocando. ti. Estaban súper Súper reducido el reducidas. espacio. Estuvo hermoso el evento. Sí, Estuvo fue algo hermoso. tremendo. Fue algo de Súper. Dios. De verdad. El concierto, el tiempo. O sea, siento que todo, al final de cuentas, nos acomodamos. En ese evento, nosotras pues nos preparamos para participar en el CREA, ¿no? Con el espacio del CREA, etcétera. Y teníamos una participación especial que habíamos ensayado durante un mes o 2 meses más o menos. Entonces, me acuerdo que cuando llegué a todo por ti, miré el espacio y me quedé así. Y dije, oh, por Dios, ¿cómo le voy a hacer? Y nada más respiré y le hablé a las chicas que me ayudaban y dije, chicas, vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, de repente llegó una hermana y me dijo, oye, tú pediste que se movieran las sillas de enfrente. Y yo le dije, no, hermana, yo no he pedido nada. Entonces, no, es que dicen que la de danza pidió que movieran todas las sillas de enfrente porque no va a tener espacio. No, hermana, le dije, no, yo no hice eso. Pongan todas las sillas que sean necesarias, que la gente venga, que la gente se pueda sentar. Nosotros nos vamos a acomodar como Dios nos ayude. Entonces, pues ahí rápidamente organizamos una estrategia de entrar y salir, etcétera. Al final intentamos hacer la presentación especial, pero hubo dificultades con el audio. También, pues al cambiarte de una plataforma del CREA Fue complicado todo. fue complicado todo. Creo que movilización. para todos los grupos de alabanza también. Entonces, pues fue ya pues una situación que estuvo fuera de nuestras manos. Nosotros lo intentamos, me acuerdo que nos paramos ahí, ya íbamos a hacer todo, pero pues no se pudo, ¿verdad? No se pudo y creo que también el poder hablar con las chicas y decirles, pues las circunstancias no se nos permitió, pero pues cada una de ustedes creo fielmente, me acuerdo que les dije eso, creo fielmente que Dios las vio danzar el día de hoy y creo que esa adoración que Él recibió no se compara con nada. Y también el comunicarle a tu equipo y el cómo hablas con ellas, también transmite esa paz y ese amor de Dios que en medio de las dificultades, que aunque todo el evento no se pudiera acomodar con el espacio que nosotros queríamos, aún así ir con la mejor actitud y decir yo voy a adorar a Dios. Me toque enfrente, me toque atrás, me peguen con el pandero, eso no importa, porque lo estamos haciendo para Dios y no para los hombres, ¿verdad? Exactamente. Y ese evento, créeme lo que tuvo un respaldo de Dios tan, Así tan es, increíble. estuvo muy bonito. O sea, la movilización fue algo muy precipitado, Sí. fue casi momentáneo. Ese mismo día se hizo todo el Así cambio. es. De hecho, En unas horas. En horas, o sea, de hecho ya se había dicho de que sí se va a hacer acá, hasta publicaron y todo, y de repente no, pues nos movemos a todo por ti. Al cabo de, ¿qué será? 3 horas, Sí, yo creo, antes más del o evento. menos. Entonces fue algo muy precipitado. Me acuerdo que nosotros también tocamos con Jazz y lo mismo, no te estresas, dices Dios está en control. Yo inclusive esa vez ni utilicé inner nada, dije así vamos, con lo que haya, como se Así pueda. es. Y Dios se vio de una manera muy bonita. También ahí se ve mucho el carácter de tu equipo, de entenderlo, porque, y por ejemplo, me tocó en otro evento con unos chicos que estuvimos era un evento bastante grande. Y a pesar de que durante todo el lapso del preparativo nos dijeron van a hacer soundcheck a esta hora, van a esto, todo se empezó a ir moviendo. Iban a cantar 4 personas y nada más había 2 micrófonos. Entonces son decisiones a veces y momentos bien difíciles en los que pues todos estuvimos en los ensayos. El chico de acústica nunca pudo conectar su acústica. O sea, sí muchos temas complicados que es donde dices se tiene que ver el carácter. Se tiene que ver el carácter. Tiene que ver el carácter, entender que no son circunstancias que están ya fuera de nuestras manos. Bastante. Y ahí sí es lo que decimos hace rato, la prueba. La prueba de fuego donde sacas los frutos de tu corazón. Porque es mucha el saber decir equipo, vamos a darlo todo, a pesar de que tengamos 2 micrófonos, a pesar de que tengamos un espacio reducido, a pesar de que el audio falle, que eso ya es algo que siempre nos pasa. Me acaba de pasar ahorita en la presentación de fin de año. Me pasó cuando presentamos un especial mi amiga y yo en un congreso. Nos pasó 2 veces en la noche de oración. Ya cuando nos cambien el audio, cuando no pasa. Ya cuando nos cambien el audio, pues ya sabes, hay que seguir. Sigue. Inges de audio los amamos. Pero pónganse las pilas, por favor.
Corte comercial. Pero sí, es mucho esos momentos de saber resolverlo, de saber tener el carácter, Sí. como líder, el carácter también como miembro y como parte de los diferentes ministerios. Y finalmente volvemos a lo mismo, entender que es de Dios y para Dios. Así es. Cuando entiendes eso es cuando no te cuesta decir yo hoy no toco, yo hoy no subo, no hay problema. Mientras se cumpla lo que Dios quiere hacer, no hay ningún problema. Y aprendes a descansar, aprendes a confiar en Dios y a decir, esto ya no está en mi control, yo vengo a adorar y se lo vengo a entregar a Dios. Y si hay sonido o no hay sonido, si hay espacio o no hay espacio, toda la gloria y honra es para Dios. Exactamente. Y justo hablando de entendiendo eso que es para Dios, es cómo evitamos justo lo que es y se da mucho en ministerios, la competencia, el celo, la inclusive división en algunos puntos que llega a pasar en los ministerios justo por no entender que es para Jesús. Que es para Dios. Jesús. Mira, este es un tema, ay Dios mío, muy interesante, porque hablábamos de que el ministerio es un trabajo en equipo. Entonces, las personas en los equipos somos diferentes, tanto físicamente como en carácter, como en habilidades. Y se generan las competencias porque los miembros empiezan a pensar que hacen más cosas que otros, o porque alguien hace menos que el otro, o porque le permiten llegar tarde a uno, porque le permiten llevar otro peinado a la otra muchacha. Entonces, este tipo de cosas que pueden parecer tan chiquitas, tan insignificantes, provocan que grandes ministerios se rompan, que se rompa algo bien importante, que es la unidad en los ministerios. Somos diferentes y es algo que tenemos que aceptar, y que estas diferencias no son una competencia, son para complementar los ministerios. No podemos ser la misma persona todo el grupo. No podemos ser iguales, no habría un equilibrio, yo creo, si fuéramos todos iguales. Hay quienes, hablando del ministerio de danza, hay quienes aprenden muy rápido, hay quienes aprenden a su tiempo, hay personas que les gusta coser, que les gusta diseñar, hay quienes les gusta sacar las presentaciones, y todo eso es bueno, porque las diferencias nos van a complementar. Igual en la iglesia, los diferentes ministerios complementan los ministerios del templo. ¿Qué sería que todos fueran liturgistas? ¿O qué sería que todos fueran músicos? ¿O que todos fueran de la danza? Sino que pues somos el cuerpo de Cristo, somos diferentes, y esto lo tenemos que entender. Las diferencias complementan, las diferencias no son para dividir, las diferencias nos unen, porque cuando estamos unidos, el enemigo no puede venir a atacar a los ministerios. Hay una palabra en la Biblia que a mí me encanta mucho, que dice, ¿cómo uno puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10,000? Por el poder de la unidad. Porque cuando estás unido con tu compañero o con tu compañera, no importan las dificultades o los obstáculos que vengan, están unidos. Y el poder de la unidad es algo que el enemigo ha buscado desde el principio, desde antes de la creación. De hecho, que ha pues, buscado. eso fue lo que él hizo en el cielo. Es lo que hizo y es lo que sigue haciendo en los ministerios. Entonces, aprender que nuestras diferencias nos complementan, no nos dividen, y que el poder de la unidad es lo más grande que hay en los equipos de ministerios. Exactamente, y mucho, hay un versículo de la Biblia que dice, puestos los ojos en Jesús, Así es. el autor y consumador de la fe. Es mucho eso, ver a Jesús. Ver a Jesús. Porque cuando empiezas a ver las áreas, empiezas a ver que, ay, es que a él le dan más tiempo arriba, es que a él siempre está ya en esto, es que él siempre le dan la preferencia. Es que cuando es la hija del pastor. Voy a empezar a proyectar, ¿no? No dije esto, hermanos. Los amo. Pero sí, o sea, cuando empezamos a ver esos pequeños detalles, es cuando empieza justo ese celo, es cuando empieza a meterse el celo, la envidia. Pero cuando tus ojos están puestos en Jesús, no vueltas a ver esas cosas, esas áreas. Finalmente, si nos vamos a realmente Jesús, a entender que dices, es que Jesús siempre es justo. Sí, pero en la justicia de Él, de los ojos de Él. Porque nos vamos a la parábola de los trabajadores, cuando
Unos llegaron a trabajar desde la mañana, otros llegaron a mediodía, otros llegaron hasta la tarde, y Jesús les dio el mismo pago a todos. Entonces ahí entendemos que finalmente Jesús es su justicia de Él, finalmente el fin de Él se cumple. Así Cuando es. volteamos a ver que es que Él hizo más, es que Él hizo menos, es que Él nada más le picó un botón, es que Él nada más llega a hacer el audio, es que las de danza nada más llegan a pararse ahí cuando ya va a empezar el servicio. O sea, no, hay todo un trabajo, tú no sabes realmente lo que hay detrás de... Y finalmente si nada más llega a hacer eso, Jesús Dios ahí lo tiene en ese momento. Entonces finalmente Él es el que le está dando ahora sí que ese ministerio, le está dando ese llamado o Ese privilegio. trabajo. Así es. Entonces dejar de ver eso, dejar de ver el que hace más, el que hace menos, no. Al contrario, sentirnos felices y orgullosos del crecimiento que tiene nuestro hermano, nuestra hermana. A mí me encanta cuando mis alumnas crecen, tanto físicamente como en el ministerio, porque se les abren las puertas de muchos lugares y me ha tocado muchas veces, y mis chicas lo saben, a mí me ha tocado ir a los eventos donde a ellas los invitan, aunque a mí no me hayan invitado, yo ahí voy y estoy así como esa mamá tomándole fotos. Entonces me siento muy orgullosa de cada uno de los que van creciendo en el ministerio y el poder decir que yo fui su maestra. Al decir que fueron mis alumnas es una gran satisfacción para mí y eso es algo que yo invito a los líderes de cualquier ministerio que tú tengas. Siéntete pleno en que el fruto de tu trabajo es ese, el que tu alumno, tu alumna sea llevado al siguiente nivel y el poder decir que pues para honra y gloria de Dios ese fruto ha sido un fruto que permanece. Porque ese es nuestro enfoque, el poder compartir. ¿Cómo es la palabra? Es formar fruto, pero un fruto que permanece durante mucho tiempo. Entonces, el poder aplaudirle a tus alumnos, a tus alumnas, a tu hermano, a tu hermana de la iglesia que está sirviendo en algo, eso es una bendición también para tu vida, ¿verdad? Exactamente. Y finalmente nosotros mismos somos fruto de alguien que un día De sembró en alguien, nosotros. exactamente. O sea, algún día alguien fue con Isis y le dijo, yo te voy a enseñar a danzar. Algún día alguien vino conmigo y fue mi primer maestro de guitarra. O sea, Sí. somos frutos realmente de alguien que también sembró en nosotros. Así Entonces es volver a sembrar nosotros también en las siguientes generaciones. Así es, volver a sembrar y sentirnos felices de que ese fruto siga adelante. Exactamente. Y hablando ya un poquito más del liderazgo, lo que es un liderazgo saludable, mira, que es algo muy importante en el ministerio, que sea ese liderazgo que ya hablamos, sepa comunicar, pero que genere ese ambiente de salud, ese ambiente de paz, de armonía, de trabajo en equipo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo tú sientes lograr ese ministerio saludable? Wow. Ese liderazgo saludable. Ok, un líder, tenemos que cuidar nuestra salud física, nuestra salud emocional y la salud familiar también. No somos totalmente, es que no sé cómo, no enfocarnos en una área. No todo es iglesia. También tenemos familia, también tenemos nuestra propia salud emocional y física también. Y no caer en algo llamado control. Eso es algo que muchos líderes pueden llegar a caer en el control, en los celos o en el pensar que el equipo tiene que hacer solamente la voluntad del líder. Porque el líder está para dirigir, no para controlar. Entonces, mi consejo es cuidar estas áreas y cuidar en no caer en el control, en no ser un líder posesivo y en aprender a comunicarse. El tener un equilibrio con su familia, con tus papás, con tus hermanos, el aprender a llevarte bien con ellos también revela los frutos de tu corazón. El cuidar tu salud física, el atenderte también es cuidar el templo de Dios y el atender tus emociones. Porque como líderes, la mayoría del tiempo estamos para las personas, pero ¿quién está para nosotros? Dios, obviamente, ¿verdad? Jesús, lo tenemos que seguir a Él, pero nosotros vamos resolviendo problemas y vamos atendiendo situaciones que también desgastan emocionalmente. Entonces,
cuidar nuestras emociones, trabajar en ellas, ya sea con un psicólogo, también es algo muy, muy aceptable, porque ser un líder es un trabajo muy pesado que requiere el 101% de ti, de tu vida y de tus emociones también. Entonces, hablamos del carácter de un líder, pero el carácter de un líder también se lleva con emociones. Porque somos seres humanos, no podemos reprimir las emociones. Hay veces que me ha tocado escuchar predicaciones que dicen, no le des lugar a los sentimientos, no le des lugar a las emociones. Pues es lo que nos hace ser humanos. No somos un robot programado para no sentir y solamente cumplir órdenes. Mismo Jesús sintió. Sintió emociones. Entonces, nos vamos, perdón que te interrumpa, sí, no, está bien. Cuando Jesús fue en el huerto, antes de ser atrapado, él oró y expresó esas emociones, el decir yo no quiero, o sea, Padre, yo no quiero, pero pasa de mí esta copa. O sea, él realmente estaba conectado con sus emociones, con ese sentimiento de tristeza, angustia, dolor, y sobre todo eso él nos mostró que toda su convicción la puso en el Padre. Sí, pero bastante. Finalmente él también coexistía con emociones, él fue un ser humano. Así es. Y no hablo de un control, porque a veces un control es reprimir, y creo que eso es lo peor que podemos hacer, el reprimir tus emociones y decir yo lo controlo en el nombre de Jesucristo. Es algo que te puede reprimir y en un futuro próximo, cercano, explotar. Exacto. Explotar. Entonces, no reprimir o usar esta palabra de controlar las emociones, sino trabajar en ellas, llevarlas a Jesús, trabajarlas con un profesional de la salud también. Es algo muy importante, porque no solamente somos espíritu, también somos cuerpo, somos mente. Entonces, trabajar en cada una de las áreas de tu vida es algo que te va a ir ayudando a ser un líder más sano, y es algo que vas aprendiendo con el tiempo. La regamos muchas veces como líderes, tomamos malas decisiones, caemos en el control por el miedo a perder personas, por el miedo a perder cargos también, y caemos en esta parte que, ¿cómo dice? Te conviertes en lo que has jurado destruir. Te conviertes en eso que has jurado destruir. Entonces, aprender a trabajar y entender que es un trabajo que no se va a acabar. Día con día aprendemos a ser mejores líderes, de nuestros errores, de nuestras experiencias y de experiencias compartidas también. Y el actuar como Jesús, con amor y no con control. Y creo que es un tema que vamos a trabajar un poquito más adelante, pero quiero decir que muchas veces los líderes caen en el control de su equipo, en el control de sus miembros, diciendo, es que así me dijo Dios, ¿verdad? Muy peligroso. Híjole, no, eso es bien peligroso. Eso ya tiene otro nombre que se llama abuso espiritual, podríamos hablarlo de esa forma. Y mi consejo es no caigan en eso. ¿Cómo se puede prevenir? Trabajando todo eso que les acabo de mencionar anteriormente. Muchísimo. Y es que realmente el trabajo de un líder, y mismo Jesús yo creo que siempre el ejemplo de todo esto es Jesús. Jesús nos viene a enseñar que él lideró sirviendo, siempre. Y él siempre lideró inspirando. Él jamás controló, él inspiraba a sus mismos discípulos, y eso era lo que a él lo convertía en ese verdadero líder. Entonces hay que ser muy perspicaces de eso, de darnos cuenta de lo que es el abuso espiritual, que es un tema muy delicado. Es muy delicado, se da mucho en las iglesias, mucho, en los ministerios. Y es muy triste. Bastante, y es importante estar siempre atento a eso, a estar atento a las señales, le llamamos a veces, de no estar pasando por esto, de también saberlo comunicar, de saber a quién acudir en esas situaciones o cuestiones, porque es parte del cuerpo. Muchas veces hay iglesias que son muy grandes, o hay iglesias que tienen muchas áreas, entonces a veces un pastor no puede estar tan cerca de todas las distintas áreas, pero justo para eso está todo el cuerpo, todo el liderazgo, para poder decir cuando una parte se duele, cuando una parte está pasando algo. Es importante comunicar. Así es, y también ver por los hermanos que ya están dentro de la iglesia, porque muchas veces, y digo, no es nada malo, qué bueno que tengamos
que preocuparnos por los hermanos nuevos, por los amigos, pero también enfocarnos y cuidar al cuerpo que ya es de la iglesia. Esos hermanos que llevan 20 años, que son fieles, que están ahí día y noche en la iglesia, también cuidarlos porque ese es el liderazgo. Entonces, el liderazgo cuando está cansado, cuando está ya así como que bien harto, es cuando se empiezan a llevar ese tipo de malas situaciones. Y un líder puede ser de bendición, pero también puede ser, como decíamos, de destrucción para una persona. Entonces, si son pastores, si son supervisores de líderes, mi consejo es que también vean por su liderazgo. Lleven una capacitación, lleven oraciones, no los descuiden, porque ellos también necesitan de Dios, también necesitan amor y una felicitación, un reconocimiento también. No es que anden buscando eso, pero también el sembrar como ese amor, esa retribución, puede ayudar a que el liderazgo sano continúe con esa misma emoción y ese mismo llamado que fue como el primer día. Exactamente, y lo vemos ahorita, por ejemplo, en diciembre, a veces algo tan sencillo. Ahorita en diciembre son fechas muy bonitas porque todos nos reunimos en familia, en comunidad, en todo. A mí en los distintos ministerios, el reunirse, las llamadas posadas, las reuniones, Te ayudan. quieras o no, es volver a juntar a los diferentes equipos de que sirvieron en jóvenes, que sirvieron en alabanza, y poder agradecerles por ese servicio. A veces son pequeños actos o pequeñas cosas que Que no te vemos. recargan las pilas. Exactamente, que a veces es como que fue un año muy cansado, fue un año difícil, pero son esos momentos en los que te dan como seguir para arriba. Te dan para arriba y te ayudan a continuar con más fuerza, y el saber que el trabajo que estás realizando no solamente es reconocido, sino es de bendición. Creo que es eso, ¿verdad? El poder comprobar que somos de bendición, no el que necesites un reconocimiento, que no es malo, o el que necesites un aplauso, sino que tengas esa confirmación que lo que estás haciendo es bueno y es de crecimiento para tu iglesia. Exactamente. Y pues ya hablamos un poquito de lo que es este cuidado espiritual. Líder de verdad eh, sabe, sabe a quién acercarte, ¿ok? Sobre todo los líderes, porque yo lo platicaba con un invitado hace no mucho, que a veces como líder es más difícil poder acercarte a alguien, a poder decirle cuando estás pasando algo difícil. Sí. ¿Por qué? Porque te ven como una... Sí. Exacto, ¿cómo te vas a acercar a los que tú estás liderando a poder ser vulnerable muchas veces? Entonces tienes que saber a quién poder acercarte, tener también personas que te rodeen dentro de tu liderazgo, con quien puedas acudir, con quien puedas desahogarte, decimos muchas veces. Sí. A veces simplemente necesitamos una pequeña palabra de aliento, una palmadita o algo para poder continuar. Pero sí es muy importante que sepas con quién acercarte, con quién estar, para que no lleves esas batallas solo. Sí, y es muy difícil poder encontrar una persona de confianza, que sepas que tenga esa confidencialidad del que el tema que vas a tratar no se va a compartir, pero sí, también tienes toda la razón, hay que encontrar ese hombre en quien llorar. Sí. Ese hombre en quien llorar es muy importante, y aprender también a descansar, porque viene un cansancio tanto físico como espiritual cuando solamente te enfocas en servir, en que los resultados se vean y todo ese tipo de cosas, que te olvidas de descansar. Y el cuidar tu cuerpo también es cuidar el templo que Dios te ha dado. El cuerpo se cansa y no está mal tomarte un ratito, irte de viaje, irte aquí, aunque sea a comer unos tacos un rato. El descansar tu mente, el descansar tu cuerpo también es algo que te ayuda a servir con más fuerza, con más pilas. A veces nos enfocamos tanto en estar, servir domingo tras domingo, y llega diciembre y dices, ya no puedo más, necesito dormir, necesito, no sé, lo que necesites, hazlo para tener ese momento como Jesús lo tenía. Jesús se apartaba
y oraba, Jesús se apartaba y se perdía en el desierto también y regresaba pues con más fuerza. Más que regresar con más fuerza, es un descanso que se necesita y como seres humanos lo necesitamos. Y muchas veces como líderes creemos que es todo el tiempo estar Dando y dando y dando. creciendo. Sí, pero también necesitas tomarte un respiro, tomarte, como tú dices, un break. Sí. Ocupo recargar fuerzas y no está mal. No está mal. Así que este es el mensaje que necesitabas para que te vayas a SeaWorld este fin de semana. Sí, por favor, al Zoológico de San Diego. Y ya tocando casi los últimos puntos de este episodio, amiga, que vaya que cuántos temas hemos estado hablando. Bastante. De verdad que hacía mucho que no hablaba hacia líderes. Creo que habíamos hablado mucho hacia personas, hacia los diferentes miembros, pero también a veces es importante que un líder pueda escuchar, pueda aprender, o a veces que sea esa pequeña respuesta que estabas esperando para echarte un descansito. La confirmación a esa hora. Entonces es un episodio muy padre poder hablarle a los diferentes líderes de los diferentes ministerios. De los diferentes ministerios. Ok, y vamos a hablar un poquito de lo que es ya el discipulado. Finalmente, como líder, como pastor, como estos diferentes ministerios, el trabajo finalmente es equipar, formar y discipular. Así es. Porque como tú lo decías, no podemos estar todo el tiempo con todo encima y atados viene una nueva generación, vienen nuevos chicos, nuevas personas a hacer todo esto que hoy día hacemos. Ellos vienen a continuar con estos ministerios y a llevarlos también pues más lejos, ¿no? Que es el fin. Finalmente siempre el fin de Dios es que la siguiente generación, que la gloria postrera siempre sea mayor que la primera. Sea mayor. Algo muy importante en el discipulado es el acompañamiento. En el estar al principio, a lo mejor para ellos, llevarlos de la mano, encaminarlos y estar ahí. Y muchas cosas, la 80% de un discipulado se enseña con el ejemplo, con el testimonio, de que tu equipo vea y entienda la importancia de estar ahí presente cuando tienes que estarlo y aprender a trabajar con ellos, el enseñarles hasta cómo se agarra la cosa más sencilla que se haga en tu ministerio, es algo que te va a ayudar a tener un discipulado efectivo y un discipulado que también aprenda a continuar con el trabajo que estás realizando. Sí se necesitan enseñanzas teóricas y prácticas y todo, pero el ejemplo ahora sí que vale más que 1000 palabras y que 1000 de otras cosas. Tu vida es un testimonio y es la mejor enseñanza de discipulado que puedas tener con tu equipo. Exactamente, es que finalmente, ¿cómo enseñaba Jesús siempre? Con el ejemplo. Con el ejemplo. O sea, él siempre llevó básicamente de la mano en ese aspecto a todos los discípulos, que después cada uno pues funcionó en los diferentes ministerios, pero viendo sí, lo que él hacía. Así es. O sea, nunca, yo creo que imagínate que Jesús le hubiera dicho a Pedro que caminara sobre las aguas sin él hacerlo primero. Uh-huh. No lo hubiera creído. Entonces cuando Pedro ve que él camina sobre las aguas es como, pues yo es voy. Real, sí. Exacto. Se puede. Entonces finalmente siempre fue con el ejemplo, siempre fue él dando el primer paso, él así mostrando cómo hace así en las cosas. Así es, bastante. Hablando en el ministerio de danza, he empezado con chicas que a lo mejor ellas pensaban que no iban a poder estar en el ministerio de danza porque las que estamos en el ministerio saben que es muy costoso. Todo lo de danza cuesta mucho, no, de verdad, cuesta demasiado. Ayúdenos. El ministerio de danza es un ministerio donde tienes que invertir bastante a veces. Y me pasó en una ocasión que hubo unas chicas que me dijeron, es que yo quiero estar en el ministerio, pero yo no tengo dinero para pagar nada, ni zapatos, ni pandero, ni nada. Y yo les dije, ten fe, vas a ver que Dios va a proveer. Pero ¿cómo si mis papás no tienen trabajo? Yo no puedo. Yo, ten fe, mira, tú ve a las clases, prepárate y Dios te va a dar tu añadidura, claro que sí.
Y ya en el proceso empezamos a buscar manera de vender chocolates, buscar manera de vender algunas cositas aquí y allá. Generar fondos. Y cuando menos lo pensó, ya había generado sus fondos para todo su vestuario. Entonces es algo que impactó la vida de ellas y creo que es algo donde a mí me tocó acompañarlas a que hicieran todos sus talentos, etcétera, que estaban vendiendo. Y ellas el día de hoy cuentan que eso fue con fe, entonces el enseñar a nuestro equipo a tener fe es algo bien importante, porque con la fe, ¿qué es eso? Mueves montañas, ¿verdad? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, vas a poder hacer grandes cosas. Entonces, el enseñar a nuestros discípulos a tener fe, aunque no tengas recursos, aunque no tengas manera de hacerlo, con la fe todo es posible. Exactamente, y finalmente como se los enseñaste, a que muchas veces no todo va a ser fácil, porque qué fácil a lo mejor hubiera sido decir como pues que la iglesia te lo pague, que la iglesia, pero a veces justo el formar ese carácter a base de que ellos mismos se esfuercen y logren, y inclusive es más bonito para ellos, ya cuando logras a base de todo ese trabajo la meta y dices, wow, esto fue el trabajo. Así es más el aprendizaje que y les ayuda mucho a también ser más cuidadosas y ser más conscientes de su trabajo y el aprender a valorar que ellas mismas lo hicieron. O sea, sí, pues yo fui un medio para encaminarlas, pero ellas lo hicieron. Y Exacto. que eso mismo que hicieron lo pueden hacer más todavía. Y que ellas generen sus propios fondos, sus propios recursos, les ayuda a quitarse muchos límites entre ellas. Y ahorita una de las chicas dice, es que mi vestuario fue a base de chocolates. Es el testimonio. Así es el testimonio de ella. Y lo cuenta y me llena de mucho orgullo el que ella diga, es que yo no es que no tenga fe, pero tenía miedo. Pero me enseñaron a tener fe. Y aunque no tenga dinero y tenga miedo, puedo tener fe. Y eso es algo que vale más que todo el dinero del mundo. Y debo decirte, amiga, que debo de pedir una disculpa pública a todos los ministerios de danza porque subestimé muy poco los costos operativos que esto conlleva, pero te lo prometo que una vez en una casa musical estaban pues muchos panderos, que no me había tocado casi ver eso en casas musicales, y se me ocurrió preguntar ya por un pandero bien profesional. No, me sorprendió. Sí. Me sorprendió los costos que llegan a ver en panderos ya profesionales. Sí, bastante. Y dije, wow, o sea, yo creía que los músicos gastábamos, sí, nuestros instrumentos son muy caros, pero nunca me imaginé que también los panderos y diversas cosas fueran tan costosas. Todo es muy costoso, pero Dios provee. Dios provee en las buenas y en las malas. Y es algo que tenemos que ir compartiendo en nuestro discipulado. La fe mueve montañas. Si tienes fe, como un granito de mostaza, puedes hacer grandes cosas. Exactamente. Finalmente, como tú decías, no se ocupa el recurso, se ocupa la fe. Muy importante. Y la fe es lo que acciona. Sí. Que tú trabajes, porque también no es fe de sentarme y decir, bueno, aquí, Dios me va a traer aquí. Aquí que me llegue ahorita. A ver, ¿a qué hora me van a depositar para comprar el traje y el pandero? No, ajá. Que Dios te dé la creatividad para poder con fe lograr obtener los recursos. Lograr obtener todo. Ahorita que me ha tocado pues viajar, gracias a Dios, hubo en uno de los distritos me platicaron que la ciudad donde fue sede estaba a 3-4 horas de las chicas que iban a viajar. Entonces algunas eran de comunidades un poco pequeñas y era complicado que ellas pudieran viajar, pero se pusieron a vender hamburguesas, empezaron a hacer rifas, empezaban a hacer muchas cosas para ellas lograr ir a ese congreso que era pues en la capital de la ciudad. Y cuando a mí me contaron eso, fue algo que como que me estremeció y dije, wow, la fe de verdad te lleva a cosas tan grandes y que aunque tengas o no tengas los recursos, si tú tienes fe de verdad lo puedes lograr. Me quedé muy impactada de hasta dónde podemos llegar con tal de aprender más, de buscar más de Dios, de dejar todo lo que tienes a lo mejor en ese lugar y decir, cueste lo que cueste, ¿no? Yo voy a ir. Y es algo que me quedé
muy impactada y me lo quedo en mi corazón. Sí, y muchas veces a veces no valoramos justo el privilegio de poder tener todo eso, Sí. poder ir a estos lugares, ¿no? Y de repente te topas justo con eso, con personas que han, ahora sí como la mujer que dio su última moneda, la única que tenía, hay gente así, o sea, Y se multiplica. exactamente. Y esto es muy importante para, sobre todo, líderes, pastores inclusive y demás, la transición generacional. Y es un tema muy importante, delicado, líder. No vas a estar todo el tiempo ahí. Tristemente no vas a estar todo el tiempo en el ministerio como líder. Viene una nueva generación y es muy importante que entendamos muchas veces eso, porque muchas veces estamos tan acostumbrados a estar que nos cuesta transicionar al Sí. entender que hay alguien que viene, que es alguien que va a continuar con el trabajo. Tú misma lo decías de la líder que estuvo antes en Marcha para Jesús, que decías, oye, yo aprendí mucho de ella, pero cuando me pasan ahora a mí la estafeta, ella entendió que era una transición, Sí. que era una nueva generación que ahora venía. Y un día nos va a tocar a nosotros también entender eso. Sí, es un tema muy, muy a lo mejor triste para algunas de las líderes cuando por alguna situación tienes que salir de la iglesia donde estás o tienes que cambiarte de casa, cambiarte de iglesia y dejar ese equipo o ese liderazgo que tenías. Pero volvemos a lo mismo, el discipulado, el poder acompañar a las chicas en el tiempo que tú puedas como líder, sea el liderazgo que tú tengas, acompañar a tu ministerio todo lo que puedas, enseña todo lo que puedas, todo lo que tengas, todo lo que Dios te ha dado. Y así como Dios ha respaldado tu vida como líder, mi vida como líder, tener la fe que también lo va a hacer con el próximo líder que se quede encargado en ese lugar. Exactamente, y finalmente saber entender el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es importante, o sea, inclusive, y a lo mejor va a sonar algo muy chistoso, lo voy a meter como en otros temas, en los equipos de fútbol. Hay personas que ya cuando están grandes llegan a una cierta edad en la que ellos ya no pueden continuar rindiendo al máximo nivel y se hace algo que se llama cambio generacional. Sobre todo en las selecciones se da mucho, que es la nueva generación que viene tiene que empezar a adaptarse al nivel alto que tenían estos atletas de alto rendimiento. Entonces ellos tienen que empezar a ir cediendo para que la nueva generación sea la que ahora se quede con ese cargo, para cuando ellos se vayan ellos ya estén preparados y posteriormente les va a tocar también ese cambio generacional. Así es. Entonces es mucho eso, el no estar negativos en no querer enseñarle a las nuevas generaciones, sino lo contrario, enseñarles para que ellos estén preparados para cuando ya ellos estén ahí. Todo, enseñar todo lo que puedas siempre, aunque no tengas conocimiento de que te vas a ir de ese lugar en este momento, hazlo como si te tuvieras que ir, porque el cambio generacional es algo que estamos viviendo hoy en día. Gracias a Dios pues tengo bastantes años en ministerio y hoy en día las niñas que yo enseñaba hace mucho tiempo, ahorita son las líderes. Ya crecieron, ya están al frente de un ministerio y es algo muy bonito ver este cambio generacional, que es cuando hablamos del fruto que permanece, del fruto que va más allá. Y enseñar y darlo todo con tu equipo no te vas a quedar con menos, o sea, no te vas a vaciar, porque Dios es un Dios que siempre te va a dar más. Entonces, enseña, comparte, habla con ellos, todo lo que puedas, porque todo lo que tú siembres en ellos es el discipulado que se va a quedar y es el pasar la estafeta y como decías, es entender que pues nosotros estamos de paso. La generación que viene es la que va a seguir capacitando a la otra generación que viene y así vamos a estar haciendo discípulos desde los tiempos de Jesús. Exactamente. Y creo que cuando capacitas justamente ese liderazgo que le vas a pasar la estafeta, te quedas muy tranquilo cuando sabes que los capacitaste bien. Sí. Tú mismo te sientes, como tú dices, orgulloso de ver lo que están logrando, lo que tú a lo mejor les enseñaste y muchas veces me ha tocado ver que crezcan más todavía Más y eso todavía te da más gusto.
mucho, mucho. Es ese la alegría y la bendición que nos llevamos como líderes, el que nuestros alumnos crezcan más que nosotros todavía. Mi primer maestro de guitarra me acuerdo que siempre me decía que la meta de él era que yo fuera mejor que él. Esa es una meta que debemos tener como Todos maestros. Los líderes, como sí. maestros Como y maestro, qué bueno, como mira, formador. estoy segura que sí. Y la idea es que la próxima generación a la que nosotros enseñemos sea mayor que nosotros, Así que llegue es. a más cosas que nosotros. Y la posterior, y bueno, como tú dices, desde los tiempos de Jesús, así ha sido. Que sigan creciendo y que sigan superándonos el trabajo que hemos hecho, porque somos el fundamento de lo que ellos pueden seguir creciendo. Tal vez nosotros fuimos el fundamento de nuestros maestros y el seguir continuando con ese trabajo. Exactamente. Y ya pues para cerrar, amiga, estos temas tan interesantes, tan amplios, que yo creo que nos podremos llevar aquí hablando Uy, todo el sí, día y bastante. de puras experiencias que hemos pasado de todo Sí. esto y no acabamos. Pero lo que es el manejo de los desafíos, los desánimos que hay justamente, y es lo que hablamos ahorita a veces en el cambio generacional, el sentirte desanimado de decir de pues ya no voy a estar yo, ahora va a estar la siguiente generación. Entender que cómo tomar todo eso y cómo entender justamente que la motivación correcta siempre va a ser Jesús. La motivación correcta siempre va a ser Jesús. Este es un tema que hay que abordar con mucha sabiduría y con mucha como precaución también, claro que sí, porque el desánimo es algo que todos hemos experimentado. Y a veces el empatizar con esa persona que viene con desánimos es algo que también le puede ayudar. El contar tu testimonio, el hacerle entender que esta es una etapa de la cual unidos podemos salir adelante, porque todos pasamos por circunstancias en la vida, familiares, personales, de trabajo, de escuela. No estamos exentos a los problemas y a los obstáculos. Y son estas circunstancias que muchas veces nos llevan al desánimo dentro de los ministerios, porque llegas a la iglesia cargando un problema familiar. Llegas a la iglesia y a lo mejor tu familia discutió en el camino, ¿verdad? Exacto. Y es una consecuencia de manejar tantas emociones, el desánimo, que no podemos reprimirlo y controlarlo y echarlo fuera. O sea, no me estoy burlando, pero sí me tocaba platicar con algunos hermanos que dicen, no, hermano, échalo fuera. Ahora échalo fuera. No, es algo que tú tienes que trabajar. Es que es un proceso, es como, y yo lo platicaba mucho con las personas cuando hablan del perdón. El perdón tú lo sueltas. Sí. Obviamente en el momento y es como, yo decido perdonar a esta persona. Pero a partir de ahí es un proceso. Un proceso de sanidad. Exactamente. Que ese día sí tomas la decisión de decir, decido perdonar a esta persona, pero eso ahí inicia el proceso. Así es. No quiere decir que ya aquí ya fue, pum, ya es borrón, cuenta nueva, es todo un proceso de sanidad que conlleva. Y es ese proceso que se tiene que llevar durante el desánimo. Un proceso de acompañamiento o un proceso de estar para la persona, el decirle no estás solo. A lo mejor no podemos cambiar la situación en la que está en su entorno, pero sí podemos acompañarlo y hacerle saber que somos una familia también en Cristo y ayudarlo a pasar por ese desierto, pasarlo, hacerle saber que no está solo y que ese desafío el día de mañana puede llegar a ser su testimonio. Exactamente, y creo que finalmente siempre esos desiertos que pasamos son un testimonio para las personas que vienen. Lo veíamos justo en el episodio pasado, creo que te compartí un poco eso, cuando contabas un poco de tu testimonio. Hay personas que justamente ese testimonio que te pasó en el desierto, que pasó en ese momento difícil, les sirvió muchísimo. Que lo escucharon y dijeron, yo pasé también por eso, o estoy pasando por eso, y a mí me sirve escuchar esto. Así Entonces, es. finalmente esos desiertos siempre son un testimonio para futuro. Son un testimonio y un aprendizaje de que Dios también se manifiesta a través de las personas, ¿verdad? Vemos a Jesús a través de nuestros líderes, de nuestros compañeros en la iglesia, y el tomarlo de esa manera. Exactamente. Isis, amiga querida, muchísimas gracias por nada. este tiempo. Creo que fue muy, muy productivo, muy agradable y pues de mucho aprendizaje, porque a pesar de que los temas ya te los había mandado, ya los habíamos visto,
ya al momento hay muchas cosas que vamos aprendiendo, Sí. que vamos compartiendo y entendiendo. Gracias por tu tiempo, ya sabes No, de que nada. valoro mucho eso, que vengas hasta acá. No sé si quieras, ya sabes que es tu espacio, quieres decir algo, algún evento, algo que tengas en puerta. Quiero primero que nada pues agradecerte por la invitación de venir a compartir este espacio. Es de mucha bendición para mi vida. Cuando me platicabas de los temas dije, wow, es algo súper importante dentro de nuestras congregaciones y es algo que engloba no solamente el ministerio de danza o música, sino a todos los ministerios que servimos en el templo, el poder entender que nuestro llamado es Dios y regresar a la fuente de todo, que es Jesús mismo, el tener amor y humildad hacia nuestros compañeros del ministerio, hermanos y hermanas, el aprender a llevar un carácter de un líder sano, es algo que vamos aprendiendo día con día. Y es algo que yo personalmente también sigo aprendiendo día con día. Lo aprendo a través de mis alumnas, de mis hermanos de la iglesia. Nunca terminamos de aprender. Nunca vamos a saber todo, porque Dios es un Dios muy creativo y Él siempre nos da más. Acompañar a nuestros equipos, discipular y compartir todas las grandes experiencias y bendiciones que Dios nos ha dado, también nos van a ayudar a enfrentar los nuevos desafíos y el poder equipar mejor a la nueva generación. Me voy a alargar, no, ya voy a terminar, pero quiero terminar con esto. En este año 2025, Dios me permitió pues viajar a diferentes ciudades, gracias a Dios. Estuvimos en Algodones, Chihuahua, Mexicali, varias, Ensenada. No las estoy mencionando todas, no se me vayan a ofender, pero hay algo que yo he aprendido en cada uno de los lugares. Son personas increíbles, son personas maravillosas que han bendecido mi vida, y cada uno de las ciudades, de los distritos, ha tenido su desafío y han sabido enfrentarlo. Y esta prueba, lo mejor que ellos tenían, les ayudó a florecer en sus ministerios. Es algo que ayudó a que los ministerios de danza pudieran crecer. Y es un trabajo que se está llevando día con día, pero que a través del proceso hay resultados. Entonces, si tú estás pasando un proceso en tu ministerio, en tu llamado, tómalo como un testimonio al día de mañana, porque eso puede ser de inspiración para muchos. Y no dejes de regresar a la fuente de todo, que es Jesús, siempre. Exactamente. Amiga querida, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a Dios por tu ministerio también, por compartir pues todo esto de lo que has aprendido justamente de todos estos años y este tiempo sirviendo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda esta experiencia que nos compartes hoy. Chicos, muchas gracias a ustedes por mirar este primer episodio del año. Que mira, el primer episodio te tocó a ti. Iba a ser el último episodio del año, debo de decirlo, porque íbamos a grabar antes de que acabara el año. Por diversas situaciones acabamos grabando el primero del año, entonces te tocó la bendición. Gracias a Dios. Del primer podcast del año. Muchas gracias por tu tiempo, gracias, amiga. Gracias. Muchas gracias, chicos. Si les gustó el episodio, si tienen algo que compartirnos de lo que escucharon, algún testimonio justamente después de esto que muchos nos han compartido, y le compartí por ahí a Isis acerca del último episodio también, pueden dejarlo, ya saben, en los comentarios, en las diversas redes. Ahí vamos a estar subiendo lo que es el episodio. Y cuídense mucho, chicos, muchas bendiciones. Amén, Dios les bendiga, saludos a todos. Ya sabes, a partir de ahorita ya todo lo que quede grabado será usado en tu contra. Perfecto, me alegra que te haya gustado. Si en algún momento quieres... La versión mía de pelo largo es complicada. Me siento como sorda. Muchísimas gracias. Gracias. De que andas para atrás, para atrás, para atrás. 5 segunditos de sonrisa. Ok. Y ya. Ay, no, mi teléfono. Bloopers, gracias.
Sí, omitamos mi edad, no es necesario mencionarlo. Creo que ya. Muy natural. Corte. ¡Yay!